Nunca imaginé que las últimas palabras que escucharía de mi hijo antes de desaparecer de su vida para siempre serían: "El mejor regalo sería tu muerte, papá". Esas palabras salieron de su boca el día de su cumpleaños número 32, frente a toda la familia, mientras yo sostenía un pastel que había hecho con mis propias manos desde las 5 de la mañana. Mi nombre es Heriberto Salazar, tengo 73 años y nací en Guanajuato, en esa ciudad llena de colores e historias que todos conocen. Trabajé toda mi vida como carpintero, construyendo muebles por encargo, y crié a mi hijo Gael solo, después de que mi esposa Refugio falleciera cuando el niño tenía apenas 7 años. Hoy voy a contarles una historia que guardo en el pecho desde hace más de 10 años, una historia que cambió mi vida completamente y que tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Pero antes de continuar, te pido que, si me estás escuchando, dejes tu like en este video, te suscribas al canal Voces del Abuelo para no perderte las próximas historias, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Me gusta mucho saber quién está del otro lado compartiendo este momento conmigo. Voy a regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegamos a ese momento terrible. Mi vida nunca fue fácil, pero tampoco me quejé de ella. Cuando Refugio se fue, dejándome solo con Gael, juré frente a su ataúd que nuestro hijo jamás sentiría falta de nada. Y cumplí esa promesa. Tal vez la cumplí de más. Gael era un niño inteligente, de esos que aprenden rápido y tienen facilidad para los estudios. Desde chiquito decía que quería ser abogado, tener un despacho grande, usar traje y corbata. Yo, que apenas terminé la primaria, me sentía orgulloso nomás de escucharlo. Trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en la carpintería. A veces agarraba chambas extras los fines de semana, todo para pagar la escuela particular donde Gael estudiaba. Mis dedos se me llenaron de callos de tanto trabajar con madera. Tengo una cicatriz en el brazo izquierdo de cuando una sierra eléctrica se me resbaló. Me tuvieron que dar 15 puntadas, pero ni por eso falté al trabajo la semana siguiente. No podía faltar. Las colegiaturas no se pagaban solas. Gael fue creciendo y yo me fui haciendo viejo. Él entró a la universidad, a una de las mejores de Guanajuato, a estudiar Derecho. Me acuerdo del día que llegó la carta de aceptación. Lloré ahí mismo en la cocina de nuestra casa humilde, agarrando ese papel como si fuera oro. Refugio estaría tan orgullosa, pero algo empezó a cambiar en esa época. Gael empezó a traer amigos fresas a la casa, hijos de empresarios, de políticos. Y yo me daba cuenta de cómo miraba nuestra casa, los muebles viejos, a mí con mi ropa sencilla y manchada de barniz. Era una mirada de vergüenza. Un día, yo estaba en la sala cuando llegó uno de sus amigos. Le extendí la mano para saludarlo, pero Gael se metió rápido. «Papá, no tiene que quedarse aquí. Puede ir a descansar a su cuarto». El muchacho ni siquiera me dio la mano. Fue la primera vez que sentí ese dolor en el pecho, esa sensación de que me estaba volviendo un estorbo para mi propio hijo. Las cosas fueron empeorando con el tiempo. Gael se tituló y consiguió chamba en un despacho de abogados importante. Empezó a ganar bien, muy bien. Se compró un coche nuevo, ropa de marca, un celular de esos caros, pero seguía viviendo conmigo en la misma casa humilde donde creció. Yo le sugerí que se saliera, que hiciera su vida, pero él siempre decía: «No, papá, me voy a quedar aquí y lo voy a ayudar». No solo que la ayuda nunca llegaba. Él no pagaba nada de la casa, no cooperaba con los gastos. Al contrario, empezó a tratarme como si yo fuera su empleado. «Papá, ¿no lavó mi ropa? Papá, ¿dónde está mi cena? Papá, ¿podría limpiar mi cuarto?». Yo hacía todo. Seguía trabajando en la carpintería, aunque ya me dolían las manos por la artritis que estaba empezando, y todavía cuidaba la casa como si fuera su sirvienta. Pero lo que más me dolía no eran los mandados, eran las palabras. Gael había desarrollado una forma cruel de hablarme. Cuando yo cometía algún error, cuando se me olvidaba hacer algo, explotaba.
Por eso nunca fue nada en la vida. Oh, con esa educación que tiene, ¿cómo espera que lo respete? Cada palabra era una puñalada. Yo trataba de entender, pensaba, que tal vez era el estrés de su trabajo, la presión, la juventud. Pero en el fondo yo sabía que estaba inventando excusas para lo inexcusable. Entonces, Gael conoció a Yaretsi. Ella era diferente a todas las novias que había tenido antes. Venía de una familia acomodada de Querétaro, estudió administración de empresas y trabajaba en una transnacional. Era bonita, elegante, educada, y para mi sorpresa, era amable conmigo. Me acuerdo de la primera vez que Yaretsi vino a cenar a la casa. Hice mole con carnitas, ese que me salía mejor, y arreglé la mesa con el mantel bordado que Refugio había hecho hace tantos años. Estaba nervioso, quería causar buena impresión. Yaretsi llegó con una sonrisa sincera, me saludó de beso en la mejilla y dijo: «Don Heriberto, Gael habla tanto de usted, es un honor conocerlo». Gael se quedó sorprendido, casi incómodo con la amabilidad de ella hacia mí. Durante la cena, ella halagó la comida, preguntó por mi trabajo, quiso saber de los muebles que hacía. Hacía tiempo que alguien mostraba interés genuino por lo que tenía que decir. Sentí un calorcito en el pecho, una esperanza de que tal vez las cosas pudieran mejorar. Empezaron a andar en serio, y por unos meses Gael hasta mejoró un poco conmigo. No mucho, pero lo suficiente para que yo pensara que Yaretsi estaba siendo buena influencia. Ella venía seguido a la casa, a veces traía fruta o pan dulce, siempre me saludaba con cariño. Un año después, Gael me llamó a la sala. Estaba agarrando la mano de Yaretsi, los dos sonriendo. «Papá, nos vamos a casar», anunció. Yaretsi completó: «Y nos gustaría mucho que usted nos diera su bendición». Lloré otra vez. Abracé a Shenuntaise, mi hijo, abracé a Yaretsi. Sentí que por fin estaba recuperando a mi muchacho, que por fin estaba volviendo a ser ese Gael que yo conocía, que había criado. ¿Cómo me equivoqué? La boda fue grande, en una hacienda bien bonita en las afueras de Guanajuato. Yaretsi insistió en que yo fuera, claro, pero Gael tenía otros planes para mi participación. 2 semanas antes de la boda, llegó a la casa con una expresión seria. «Papá, necesitamos hablar de unas cosas de la boda», empezó. Yo estaba emocionado. Pensé que me iba a pedir que diera algún discurso o que participara en alguna ceremonia especial. «Usted va a estar ahí, pero hay algunas reglas», dijo, evitando mi mirada. «Los papás de Yaretsi van a estar, mucha gente importante. Necesito que usted, ¿cómo le digo?, se comporte». «¿Cómo así, mijo?», pregunté sin entender. «No va a dar ningún discurso. No va a llamar la atención. Se va a sentar en la mesa que yo le diga y se va a quedar ahí. Y por favor, cómprese algo decente, nada de esas cosas viejas que usa». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Gael, yo soy tu papá». «Yo sé quién es usted», interrumpió, impaciente. «Por eso mismo le estoy pidiendo esto. Mire, papá, esa es la familia de Yaretsi. ¿Es gente de otro nivel? Yo no puedo pasar vergüenzas». Vergüenza. Esa palabra se me quedó rebotando en la cabeza por días. Fui a la boda. Me compré un traje con el dinero que tenía guardado para arreglar el techo de la casa que se estaba filtrando. Me senté donde me dijeron, en una mesa del rincón, lejos de la mesa principal. Vi a mi hijo casarse, vi a los papás de Yaretsi dar discursos bien bonitos, llenos de amor. Yo me quedé callado, como un fantasma en la fiesta de mi propio hijo. Yaretsi vino a saludarme durante la fiesta. Se veía hermosa en el vestido de novia, pero había una tristeza en sus ojos. «Don Heriberto, ¿está bien?», preguntó bajito. «¿Por qué está aquí solito?». Antes de que pudiera responder, Gael apareció y la jaló del brazo. «Amor, ven, hay gente que te quiere conocer». Ni siquiera me volteó a ver. Me salí temprano de la fiesta. Nadie se dio cuenta. Después de la boda, Gael y Yaretsi se mudaron a un departamento nuevo en una colonia nice de León. Era un lugar bonito, moderno, con portero y todo. Yo fui a visitarlos una vez, apenas se mudaron. Yaretsi me recibió bien, hizo café, me enseñó el depa, pero me di cuenta de que Gael
se ponía tenso con mi presencia. Estaba viendo el reloj. A cada rato daba respuestas cortantes. Parecía ansioso de que me fuera. «Papá, usted no avisó que iba a venir», dijo en un momento, con tono de reproche. «Pensé en darles una sorpresa, traer unas frutas, conocer su casa nueva. La próxima vez, avíseme antes», cortó. Yaretsi pareció incómoda con lo cortante que fue, pero no dijo nada. Me acabé mi café rápido y me fui. En el camión de regreso, solo, me prometí a mí mismo que no iba a volver sin avisar. No quería ser una molestia. 1 año y medio después de la boda, recibí una llamada que me llenó de alegría. Era Yaretsi. «Don Heriberto, tengo una noticia. Estoy embarazada». Mi corazón casi se me sale del pecho. Iba a ser abuelo. Iba a tener un nietecillo. Tal vez esta criatura pudiera traer de vuelta a mi hijo, volver a juntar a nuestra familia. De volada empecé a planear. Iba a hacer una cuna de madera, la más bonita que había hecho en mi vida, con tallados bien delicados, con todo mi amor. Trabajé en esa cuna durante meses. Cada detalle estaba pensado, cada curva estaba hecha con cuidado. Usé madera de cedro, que es noble y huele bien rico. Tallé pajaritos en los lados, hice un móvil de madera con lunas y estrellas. Era mi obra maestra. Gael y Yaretsi no venían mucho a verme durante el embarazo. Yo llamaba, preguntaba cómo iba todo, si necesitaban algo. Yaretsi siempre era amable, decía que todo estaba bien, que el bebé venía creciendo sanito. Gael casi nunca hablaba conmigo, siempre le pasaba el teléfono a ella. Cuando nació mi nieto, no fui al hospital. Nadie me habló. Me enteré del nacimiento por un mensaje de Yaretsi 3 horas después del parto. Nació. Es niño. Se llama Emiliano. ¿Todos bien, Emiliano? ¡Qué nombre tan bonito! Esperé una semana antes de ir a visitarlos. Llevé la cuna, envuelta con mucho cuidado, y algunas ropitas que compré con lo que tenía. Toqué el timbre del depa con el corazón latiendo fuerte. Yaretsi abrió la puerta. Se veía cansada, con ojeras, pero sonrió cuando me vio. «Don Heriberto, pase, pase». Entonces vio la cuna. «Dios mío, ¿usted hizo esto?» «La hice para Emiliano», respondí orgulloso. Trabajé en ella durante todo el embarazo. Ella empezó a llorar. «Está preciosa, don Heriberto». «Tan linda». Me abrazó y sentí que ese abrazo era sincero, lleno de gratitud. Entonces Gael apareció de la sala, con el bebé en brazos. Cuando vio la cuna, su expresión cambió. «¿Qué es eso?», preguntó frío. «Es una cuna que hice para Emiliano», expliqué. «Con madera de cedro bien resistente. Papá, nosotros ya compramos la cuna de Emiliano». «Es importada, tiene todos los certificados de seguridad, cumple con las normas internacionales». Miró mi trabajo con desdén. «Esto, no sé si sea seguro». Sentí que me temblaban las manos. Esa cuna era más segura que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, porque estaba hecha con amor de abuelo, con décadas de experiencia en carpintería. Pero no dije nada. Yaretsi intervino, claramente incómoda. «Amor, tu papá trabajó tanto en esto. Por lo menos vamos a guardarlo. ¿Está tan bonito?» «No tenemos espacio», cortó Gael. Entonces me miró. «Papá, gracias por el esfuerzo, pero la próxima vez mejor compre algo en la tienda. O pregunte antes qué necesitamos». Cargué a mi nieto por primera vez. Emiliano era perfecto, tan chiquito, tan frágil. Miré esa carita y pensé, ¿a este sí lo voy a conquistar? Este sí me va a querer, pero las visitas eran difíciles. Gael siempre inventaba pretextos. El bebé estaba dormido. Era hora del baño. Iban a salir. Me sentía como un extraño tratando de meterse a la fuerza en la vida de mi propio nieto. Emiliano creció, y yo lo veía cada vez menos. Gael y Yaretsi siempre estaban ocupados. Trabajo, compromisos sociales, viajes. Yo llamaba para hablar con mi nieto, pero las conversas eran cortas. Siempre había algo más importante sucediendo. Cuando Emiliano cumplió 3 años, no me invitaron a la fiesta. Me enteré después, por fotos que vi en el Facebook de Yaretsi, que había sido una fiesta grande, con payasos, brincolines, muchos niños. Yo no estaba en ninguna foto, le marqué a Gael al día siguiente. «Mijo, ¿por qué no me llamó para la fiesta de Emiliano?» «Papá, fue algo de última hora, mucha carrera», mintió. Yo había visto en las fotos que todo estaba perfectamente organizado. Gael es mi nieto. Yo quería estar ahí.
Mire, papá, usted se la pasa haciendo drama por todo. Era una fiesta de niños, nada del otro mundo. ¿Nada del otro mundo? Me tembló la voz. Cumplió 3 años. Ni siquiera pude darle el regalo que le compré. Entonces, déjelo con el portero que yo lo recojo después. Tengo que colgar, estoy ocupado. Llevé el regalo, un caballito de madera que había hecho, basado en el que le hice a Gael cuando era chiquito, hasta el edificio. Lo dejé con el portero como Gael me dijo. Como si yo fuera un mensajero cualquiera, no el abuelo de la criatura. Con el paso de los años, algo cambió en Yaretsi. Ella, que siempre fue amable conmigo, empezó a tratarme diferente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco quedó claro que se estaba volviendo igual que Gael. Supe después, por una vecina que conocía a su familia, que los papás de Yaretsi nunca aprobaron del todo a Gael. Pensaban que no venía de familia bien, que tenía un pasado humilde. Yaretsi defendía a Gael, decía que era trabajador inteligente, que había construido su propia vida, pero en el proceso de defender a su marido ante su propia familia, ella empezó a absorber la misma mentalidad de Gael. Para probar que él era diferente de su origen, ella también empezó a alejarse de ese origen. Y yo era la representación viva de ese origen. Las llamadas de ella pararon. Cuando yo llamaba era educada pero distante. Ya no me invitaba a ir, ya no mandaba fotos de Emiliano. Era como si me estuvieran borrando poco a poco de sus vidas. Intenté algunas veces ir hasta allá, pero el portero decía que no estaban, aunque yo veía el coche de Gael estacionado en la cochera. Una vez insistí, dije que iba a esperar. El portero se puso incómodo y con pena confesó: «Don Heriberto, ellos dejaron indicación de decir que no están cuando usted venga». Eso fue una de las dolencias más profundas que he sentido. Mi propio hijo había dado orden de pararme. Ni siquiera era bienvenido en la portería del edificio donde vivía. Dejé de intentar. ¿Qué dignidad me quedaba si seguía forzando? Pero mi corazón sangraba todos los días pensando en Emiliano, en ese nietecito que casi no conocía. Tenía 71 años cuando empecé a sentir dolores fuertes en el pecho. Los ignoré al principio, pensé que era mala digestión, estrés, pero los dolores empeoraron. Una noche fueron tan intensos que un vecino me llevó al hospital. Después de varios estudios, el doctor me dio el diagnóstico. Había tenido un principio de infarto. Necesitaba cuidados, medicamentos, reposo. ¿Tiene familia, señor?, preguntó el doctor. No debería vivir solo en esta condición. Tengo un hijo, respondí bajito. Le pedí a la enfermera que le marcara a Gael. Ella le marcó, y escuché la conversación desde mi cama. Bueno, aquí es del hospital regional. Estoy llamando para informarle que su papá, Heriberto Salazar, ingresó aquí hoy. ¿Tuvo un principio de infarto? Sí. No, no es grave, pero lo están dando de alta y necesita acompañamiento. Entiendo. Sí, le voy a informar. Colgó y se acercó a mí con una mirada de lástima. Su hijo dice que está de viaje de trabajo y no puede venir por usted. Preguntó si tiene algún vecino o amigo que lo pueda ayudar. De viaje de trabajo. ¿Será cierto? ¿O será que nomás no quiso venir? Nunca lo voy a saber. Y tal vez sea mejor así. Un vecino, don Esteban. Un señor que vivía en la casa de al lado y con el que jugaba, dominó a veces. Fue por mí. Me ayudó a llegar a la casa. Me preparó un té. Se quedó conmigo hasta que me dormí. Al día siguiente su esposa, doña Lupita, trajo comida. Don Heriberto, lo dijo con esa franqueza de la gente mayor, perdone que me meta, pero ¿dónde está su hijo? Usted casi se muere, estuvo en el hospital, ¿y él no apareció? No supe qué responder. No tenía respuesta que no me hiciera sentir todavía peor. Gael apareció 3 días después. Llegó por la tarde, tocó la puerta. Cuando abrí, ahí estaba, con una expresión que no lograba descifrar. ¿Culpa? ¿Molestia? ¿Obligación? Hola, papá. ¿Cómo está? Mejor, respondí, todavía débil. Entró, miró alrededor de la casa como si estuviera evaluando algo. ¿Está tomando los medicamentos? Sí. ¿Necesita dinero para las medicinas? No, mijo, estoy saliendo adelante. Órale, silencio. Un silencio pesado, incómodo. Papá, yo sí estaba de viaje, no pude venir antes. Trabajo, ya sabe cómo es, asentí. No le creí, pero asentí. ¿Ya pensó en irse a un asilo? Soltó de repente.
No uno feo, ¿eh? Pero un lugar donde haya gente que lo cuide, donde conviva con otros abuelitos. Creo que sería mejor que quedarse aquí solo. ¿Asilo? Quería meterme a un asilo. Gael, yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. La construí con mis propias manos. Lo crié aquí. Ya lo sé, papá. Pero ya está viejo. Está enfermo. ¿Y si le pasa algo otra vez y no hay nadie que lo ayude? Mis vecinos me ayudan. Sus vecinos no tienen obligación con usted. Alzó la voz. Yo tengo mi vida, mi familia, mi trabajo. No puedo andar preocupándome si usted está bien o no. Esas palabras fueron como vidrio enterrándose en mi corazón. Él no quería la molestia de preocuparse por mí. Yo era una carga. Está bien, Gael, dije cansado. Puedes irte. Estoy bien. ¿Se fue? No me abrazó, no me dijo que me quería, no dijo que volvería. Nomás se fue. Los meses pasaron. Me recuperé del problema del corazón. Empecé a tomar bien los medicamentos. Traté de cuidarme mejor. Pero una tristeza profunda se había instalado en mí. Extrañaba a mi nieto, extrañaba al hijo que había criado. Entonces llegó el día del cumpleaños de Gael. Iba a cumplir 32 años. Me acordaba de su cumpleaños 32 como si fuera ayer. No, espera, me acordaba del día que nació como si fuera ayer. Cómo había pasado el tiempo tan rápido. Pensé mucho en qué hacer. ¿Debía ir? Sería bien recibido. Pero algo dentro de mí decía que tenía que intentarlo una vez más, una última vez. Tenía que demostrarle a mi hijo que, a pesar de todo, todavía lo quería, todavía estabas ahí. Decidí hacer un pastel. Gael amaba el pastel de 3 leches cuando era niño. Yo se lo hacía siempre en sus cumpleaños. Refugio me enseñó la receta y yo seguí haciéndolo incluso después de que ella se fue. ¿Se acordaría Gael? Me levanté a las 5 de la mañana del día de su cumpleaños. Separé los ingredientes, empecé a preparar todo con calma. Mis manos ya no eran tan firmes como antes, la artritis a veces me trababa los dedos, pero yo tenía amor en ese trabajo. Cada movimiento era una oración, un pedido silencioso para que ese pastel pudiera tocar el corazón de mi hijo. Me llevó 3 horas hacerlo. Cuando terminé, el pastel estaba hermoso, olía bien rico, perfecto. Lo puse en una charola bonita, lo envolví con papel de regalo, compré una tarjeta y escribí: Mi querido Gael, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre y te dé mucha salud y felicidad. Hice este pastel como lo hacía cuando eras chiquito. Espero que te guste. Con todo el amor del mundo, tu papá. Puse la tarjeta junto al pastel, me arreglé con la ropa más bonita que tenía y me fui al departamento. Era sábado, entonces imaginé que estarían en casa. Tal vez hasta estuvieran haciendo una fiestecita pequeña. Tal vez podría juntarme con ellos, pasar un rato con mi nieto. Cuando llegué al edificio, el portero, uno diferente, que no me conocía, me dejó pasar. Subí en el elevador hasta su piso cargando el pastel con cuidado. Mi corazón latía fuerte. Estaba nervioso como un chamaco. Toqué el timbre. Escuché voces adentro, risas. Sí estaban haciendo una fiestecita. Mi corazón se llenó de esperanza. Yaretsi abrió la puerta. Cuando me vio, su cara se cerró completamente. ¿Don Heriberto? ¿Qué hace aquí? Vine a traerle el pastel de cumpleaños a Gael, respondí, tratando de sonreír. Es el pastel de 3 leches que le gustaba. ¿Usted no fue invitado?, dijo, fría. La amabilidad que alguna vez existió en ella había desaparecido completamente. Estamos teniendo una comida privada con amigos. Traté de mirar hacia adentro. Vi gente elegante, mesa puesta, decoración bonita. Vi a Emiliano, ya de 6 años, corriendo entre los adultos. Él no me conocía. Mi propio nieto no me conocía. Yo solo quería dejarle el pastel, darle un abrazo a Gael. Yaretsi, ¿quién es? La voz de Gael vino de adentro. Apareció detrás de su esposa y cuando me vio, su expresión fue de pura irritación. «¿Papá? ¿Qué hace aquí?» «Vine a felicitarte, mijo. Traje un pastel». «Yo no le pedí que viniera», dijo, cortante. «No pedí ese pastel. Ya tenemos pastel aquí. Lo encargamos de una pastelería. Pero yo lo hice con amor, Gael, como lo hacía cuando eras niño». Me falló la voz. Gael miró a los lados, claramente avergonzado con los invitados escuchando. Salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él. «Papá, no puede llegar así sin avisar». «¿Qué oso es este?» «¿Oso?», repetí incrédulo. «¿Yo le doy pena?»
Usted llega aquí de la nada con este pastel casero, mal envuelto, enfrente de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Estaba susurrando con coraje. Yo tengo una imagen que mantener. ¿Imagen? ¿Yo soy tu papá, Gael? Exactamente. Usted es mi papá, y por eso debería respetarme. Debería entender que yo tengo una vida, que no puedo andar pasando vergüenzas. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. ¿Vergüenza? ¿Yo le doy vergüenza a Gael? Yo que trabajé toda mi vida para que usted tuviera todo, que me sacrifiqué para que estudiara, para que fuera alguien en la vida. Yo nunca pedí nada de eso. Explotó, la voz saliendo más alta de lo que quería. Nunca le pedí que se sacrificara. Esa fue su elección. Y ahora se la pasa cobrándome como si yo le debiera algo. La gente adentro del departamento se había quedado callada. Estaban oyendo todo. Yo no estoy cobrando nada, dije, tratando de mantener la calma, pero con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería estar cerca de ti, de mi nieto. Mi hijo, dijo con una frialdad mortal, no necesita un abuelo que apenas sabe leer, que es un carpintero sin educación, que no tiene nada que ofrecerle más que pasteles caseros y vergüenzas. Cada palabra era una puñalada. Agarré el pastel con fuerza, sintiendo que me temblaban las manos. ¿Sabes qué quería de cumpleaños? Gael continuó, y yo podía ver que estaba perdiendo el control, diciendo cosas que venían de lo más profundo de su alma. Quería que usted entendiera que no cabe en mi vida, que dejara de aparecer, de llamar, de existir a mi alrededor. El mejor regalo que me podría dar se detuvo, como considerando si debía continuar, pero el veneno ya estaba saliendo. Sería su muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los ruidos que venían del departamento habían cesado completamente. Miré a los ojos de mi hijo y no reconocí quién estaba ahí. Ese no era el Gael que había arrullado de bebé, que había consolado cuando tenía pesadillas, que le había enseñado a andar en bicicleta. Ese era un extraño usando la piel de mi hijo. Está bien, fue todo lo que logré decir. Mi voz salió en un susurro. Puse el pastel en el piso, ahí mismo en el pasillo. Mis manos temblaban tanto que ya no podía cargarlo. Le di la espalda y empecé a caminar hacia el elevador. «Papá», escuché la voz de Gael detrás de mí, pero no me detuve. No me di la vuelta. Si me daba la vuelta, si lo miraba una vez más, me iba a desmoronar ahí mismo. Entré al elevador. Las puertas se cerraron. Y mientras bajaba me di cuenta de que estaba tomando una decisión. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me diría, porque yo me iba a desaparecer. Llegué a casa y me senté en la cocina. Me quedé ahí, parado, viendo las paredes de esa casa que había construido con mis propias manos. Cada ladrillo, cada tabla del piso, cada ventana, todo lo había puesto yo pensando en construir un hogar para mi familia. ¿Y para qué? ¿Para escuchar de mi único hijo que quería mi muerte? No lloré, estaba más allá de las lágrimas. Sentía un vacío tan grande dentro de mí que parecía que me había vuelto hueco, un cascarón de persona. Me quedé 3 días sin salir de casa. No comí bien, no dormí bien, solo pensaba. Y mientras más pensaba, más se formaba una idea en mi cabeza. Si Gael quería que desapareciera, entonces eso iba a hacer, pero no de la forma que él dijo, no a través de la muerte. Yo simplemente iba a desaparecer, empezar una nueva vida en otro lugar, donde nadie me conociera, donde yo no fuera el papá que avergüenza, el abuelo que no es bienvenido. Empecé a planear. Tenía algo de dinero guardado, no mucho, pero suficiente para empezar de nuevo. Tenía la casa que podía vender. Ya no tenía nada más que me amarrara aquí en Guanajuato. Pasé las siguientes semanas organizando todo con discreción. Puse la casa en venta a través de una inmobiliaria. Vendí mis muebles, mis herramientas de carpintería, esas herramientas que había usado toda mi vida. Cada venta era como arrancarme un pedazo de mí mismo. Don Esteban y doña Lupita se dieron cuenta de que algo estaba pasando. «Don Heriberto, ¿me está bien? ¿Por qué está vendiendo todo?», preguntó ella, preocupada. «Me voy a vivir con un primo a Michoacán», mentí, «a estar más cerca de la familia». Ella pareció aliviada. «¡Qué bueno! No debería estar solo. Pero lo vamos a extrañar, ¿eh?». Esas palabras me calentaron el corazón. Mis vecinos, que apenas me conocían bien, me iban a extrañar. Mi propio hijo había pedido que desapareciera.
Gael no marcó en esas semanas, ni una sola vez, ni para disculparse ni para ver si estaba bien, nada. Era como si nuestra última conversación hubiera sellado definitivamente nuestro distanciamiento. Una parte de mí esperaba que marcara, que dijera que no era lo que quería decir, que había perdido la cabeza. Pero el teléfono se quedaba mudo. Finalmente, la casa se vendió. El dinero cayó en la cuenta. Empaqué mis maletas con lo poco que me iba a llevar, algo de ropa, fotos de refugio y de Gael niño algunos documentos. Miré una última vez a esa casa vacía y sentí el peso de todos los años vividos ahí. La noche antes de irme, escribí una carta. No para Gael, él no merecía mis palabras. Escribí para Emiliano, mi nieto que no me conocía. Guardé la carta con instrucciones para que se la entregaran cuando cumpliera 18 años. Si algún día me quería buscar, sabría de la existencia del abuelo que lo quiso, sin nunca haber tenido la oportunidad de conocerlo. Dejé otra carta con don Esteban, pidiéndole que se la entregara a Gael solo después de un mes de mi partida. En la carta no mencioné nuestras últimas palabras, no le eché en cara lo que me había dicho, solo escribí: Gael, cuando leas esta carta, yo ya estaré lejos. Decidí que era hora de empezar de nuevo en otro lugar. Tú dijiste que querías que desapareciera de tu vida, y eso es lo que estoy haciendo. No me busques, no voy a regresar. Quiero que sepas que siempre te quise. Desde el momento en que naciste hasta hoy, cada sacrificio que hice, lo hice por amor. No espero que lo entiendas ahora, tal vez nunca lo entiendas. Pero un día, cuando veas a tu hijo, tal vez sientas un poco de lo que yo sentí. La casa se vendió. El dinero que sobré de la venta, después de pagar mis deudas, está en una cuenta que dejé a nombre de Emiliano. Va a tener acceso cuando cumpla 18 años. Es el único regalo de abuelo que puedo darle, ya que no me dejaron darle mi amor. Cuídate, cuida a tu familia, y sé más bueno con tu hijo de lo que fuiste conmigo. Tu papá Heriberto. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, agarré mi maleta y me fui de Guanajuato. No miré para atrás. Escogí Pátzcuaro, en Michoacán, para empezar mi vida de nuevo. Era una ciudad que había visitado una vez, muchos años atrás, con refugio y Gael todavía chiquito. Me acordaba de la belleza del lago, de las calles empedradas, de la tranquilidad del lugar. Renté un cuartito sencillo cerca del centro. Era chiquito, solo un cuarto con una cocinita y un baño, pero era mío. No tenía historia, no tenía recuerdos dolorosos. Era un nuevo comienzo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba de noche pensando en Gael, en Emiliano. Agarraba el teléfono varias veces, casi marcando, pero me arrepentía. Yo había tomado una decisión. Tenía que mantenerla, la soledad era pesada. Caminaba por las calles de Pátzcuaro. Veía familias juntas, abuelos con nietos, y sentía un dolor en el pecho, pero al mismo tiempo había una extraña paz. Nadie aquí me veía con desprecio. Nadie me veía como una vergüenza. Necesitaba trabajar. Mi dinero no iba a durar para siempre.